Hola estimados, en este video vamos a ver una introducción a Git, los conceptos que yo considero que son muy básicos en Git. Y en este caso son estos tres que están aquí. Vamos a ver qué son los tres estados, los tres espacios, ¿verdad? De Git. Vamos a ver qué son los track y los on-track files. Y vamos a ver por qué en Git se usa tanto la palabra snapshot, ¿verdad? ¿Qué quiere decir snapshot aplicado a Git? ¿Correcto? Entonces, bueno, vamos a ver esos tres conceptos, ¿verdad? Y bueno, eh, que esto sirva como una especie de introducción a Git, ¿verdad? Para las personas que tienen muy pocos conocimientos de Git o tal vez ninguno. Pero antes de nosotros explicar, por ejemplo, algunos de estos conceptos, tenemos que explicar en realidad qué es Git. ¿Ok? En realidad Git no es más que un sistema que nos permite a nosotros controlar las versiones de un proyecto de software, ¿verdad? Si yo tengo un proyecto de software vamos a definirlo como cualquier directorio en el cual nosotros tengamos archivos y subdirectorios con archivos a su vez. Eso es un proyecto de software, ¿correcto? Ahora bien, si yo tengo un proyecto de software, yo voy agregando, eliminando, yo voy modificando y yo voy cambiando ese proyecto en la medida que pasa el tiempo. Git justamente me permite que yo que yo cree versiones cada vez que yo lo considero necesario. Si yo tengo, por ejemplo, una novela, vamos a suponer que en Word o en cualquier procesador de palabras, y yo voy agregando capítulos o mejorándolos, o agregando párrafos o agregando páginas, ¿verdad? En ciertos momentos yo consideraré que yo tengo una versión. Yo puedo crear 3 versiones en una semana, 5 versiones en una semana. Eso depende de cada quien, del trabajo de cada quien, ¿verdad? Entonces la idea es que yo vaya guardando esas versiones. Yo después, en un momento determinado, yo puedo querer saber, oye, ¿cómo era este capítulo de mi novela hace 7 versiones o hace 3 versiones? Oye, ¿qué cambios hice yo a partir de enero? ¿Qué cambios hice yo a partir de esta versión que yo tomé aquí? Eso es lo que me permite Git. Claro, Git lo usan casi siempre programadores, pero no necesariamente debe ser así. Git lo puede usar cualquiera que tenga en su computadora un proyecto de software. Y un proyecto de software no es más que unos archivos en un directorio. ¿Ok? Ahora bien, dicho esto, ¿verdad? Vamos entonces a ver cómo, si Git es un sistema que nos permite a nosotros eh, crear versiones de nuestro proyecto de software, ¿cómo las creamos, verdad? Bueno, fíjense ustedes, Git tiene 3 espacios. Ese es el concepto más fundamental en Git. Git tiene 3 espacios que yo intenté representar en este pequeño diagrama, ¿verdad? Fíjense cómo aquí estaría mi proyecto. Mi proyecto sería algo como esto, ¿verdad? Es decir, un directorio en el disco donde yo tengo archivos. Simple y llanamente. Este es el directorio de Git. Este no es parte de mi proyecto. Esto lo crea Git, ¿verdad? Para él autoadministrarse, ¿verdad? Esto que está aquí serían entonces mis archivos y este sería mi proyecto de software. Esto representaría el working. Cada vez que nosotros decimos working en Git, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo referencia a nuestro proyecto de software, lo que es nuestro, ¿correcto? Luego nosotros cada vez que creamos un commit, cada vez que creamos una versión, la llamamos commit. Eso es un argot propio de Git, ¿verdad? Cada vez que nosotros creamos una versión, hacemos un commit de nuestro proyecto, ¿verdad? Y los cambios que corresponden a esa versión se guardan como un commit. Aquí estos serían nuestros commits, ¿verdad? En nuestra representación de lo que es Git, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya sabemos que el repo no es más que esta sucesión de commits, esta serie de commits que yo voy creando. En el repo se van creando mis commits, ¿verdad? Cada vez que yo quiero guardar una versión.
tal manera que ya yo tengo mi working, ya sabemos lo que es el working, que es mi proyecto, lo que es mío, lo que yo cambio, lo que yo modifico, lo que yo agrego, elimino, ¿verdad? El repo no es más que los commits que yo voy agregando, ¿verdad? Que son las versiones, cada commit es una versión, ¿verdad? Y finalmente este stage que está aquí, ¿qué es este stage? Este es un concepto muy propio, fíjense que también se llama index. El stage y el index es exactamente lo mismo, son sinónimos en Git. Y el stage no es más que una forma que proporciona Git para que yo prepare un commit. Es decir, todo lo que yo quiero en un commit, yo lo debo pasar al stage. Si yo tengo aquí mi proyecto, ¿verdad? Estos son mis archivos en mi proyecto. Cada vez que yo voy modificando esos archivos, aquellas modificaciones, aquellos archivos, aquellas modificaciones o aquellos archivos modificados, nuevos, etcétera, que yo quiero en una nueva versión, yo tengo que pasarlos aquí. Eso lo vamos a ver en otro video que viene después de este, que es un ejercicio práctico de este concepto, de estos conceptos que estamos viendo. Entonces, bueno, el stage no es más que un espacio intermedio en el cual yo voy registrando los archivos que van cambiando, ¿verdad? Con sus modificaciones, para con esos archivos que se han modificado crear un commit. Vamos a revisar un pequeño ejemplito aquí. Vamos a suponer que yo modifique estos dos archivos que están aquí. Si yo quiero crear una versión, es decir, un commit, yo necesariamente tengo que pasar esos dos archivos aquí, al index o al stage. Una vez que están aquí, yo con este comando de git, ¿verdad? Yo los paso aquí y creo una versión. Cuando yo hago eso, es como si se me reinicializara. Entonces yo puedo volver a empezar a crear la próxima versión. Es como si aquí ya no hubieran cambios. Es como si no hubieran cambios. Y entonces yo empezar a pasar nuevamente cambios para crear otra versión. Bueno, estimados, ahora vamos a ver entonces qué son los tracked y los untracked files. En Git, todos los archivos son tracked, porque track no es más que los archivos que Git tienen estos commits que están aquí. Cuando yo voy creando versiones, esas versiones contienen archivos. Normalmente, ¿verdad? La primera versión de un proyecto la primera versión en Git de un proyecto de software contiene todos los archivos del proyecto o casi todo lo que yo quiero versionar. Pueden haber unos cuantos archivos que yo no quiera versionar. Esos archivos yo los ignoro en Git. Pero el resto de mis archivos que yo quiero versionar, imagínense una novela. En una novela yo puedo tener 25 capítulos. Y cada capítulo imaginemos que es un archivo diferente. Imaginemos, ¿verdad? Entonces, de ser así, yo inicialmente tendría, ¿verdad? Los capítulos que yo haya creado. Si he creado un solo capítulo, pues habría en este primer commit un solo archivo. Si tengo muchos capítulos creados antes de esta primera versión, probablemente todos esos capítulos irían en esta primera versión. Todos los archivos que existen en mis commits son tracked porque ya, digámoslo así, Git los conoce. Aquellos archivos, en cambio, que Git no reconoce, porque nunca han sido agregados a un commit, nunca han existido en una versión. Imaginemos que yo voy por aquí, yo tengo todas estas versiones, todos estos commits en Git, en mi repo. Ahora imagínense que yo creo un capítulo nuevo. Ese capítulo nuevo es un archivo nuevo aquí. Como el archivo es nuevo, Git no lo conoce, es decir, Git no lo tiene en ninguno de estos commits que están aquí. Entonces, para Git, eso es un on-track file. Entonces, bueno, digamos que en resumen, los on-track files son los que Git no contiene en ninguno de sus commits. En cambio, los track files son los archivos que Git ya ha versionado, es decir, los que en algún momento yo he pasado aquí para que creen una versión. ¿Ok? Y finalmente vamos a ver este concepto muy rápidamente, ¿verdad? En Git se usa mucho la palabra snapshot. Snapshot en inglés no es más que una fotografía, ¿verdad? Que cuando nosotros tomamos una fotografía de algo, estamos tomando exactamente una representación de cómo estaba eso en ese momento. Luego eso a lo cual nosotros le tomamos la fotografía puede cambiar.
Imaginemos que nosotros tenemos, por ejemplo, un hijo y nosotros a ese hijo le tomamos una fotografía. Ese hijo va después a ir cambiando, él va a ir creciendo, ¿verdad? Y a los 2 años va a ser totalmente diferente a como era hace 2 años. Pero en esa fotografía él permaneció exactamente igual. Si yo le tomo a ese hijo que, nosotros, que tengo, una foto cada 6 meses, yo puedo ir viendo cómo ese hijo va cambiando cada 6 meses, ¿verdad? Yo puedo comparar una foto de 3 años con una de hace 3 años atrás. Y entonces yo voy a ir viendo, en este caso, más o menos como 6 versiones del hijo. Cada vez que nosotros tomamos una versión de nuestro proyecto, nosotros decimos que esa versión es un snapshot. Es sencillamente, no es un argot propio de Git. No es que esto sea un concepto, no es que esto sea una palabra propia de Git. Es una palabra general del inglés, ¿verdad? Pero se usa mucho porque es muy apropiada, porque cada vez que nosotros tomamos una versión del proyecto, ¿verdad? Nosotros no estamos tomando más que una fotografía de cómo estuvo el proyecto en ese momento. Y esa versión que nosotros tomamos no puede ser cambiada de ninguna manera. Nosotros una vez que la creamos, no la cambiamos jamás. Ella permanece idéntica de tal manera que podemos decir que esa versión es una fotografía. Por lo tanto, en inglés podemos decir que es un snapshot. Entonces, bueno, estimado, un snapshot no es más que una palabra prestada del inglés, ¿verdad? Para Git, ¿verdad? Que se usa es como un sinónimo de commit, ¿verdad? Y cada vez que nosotros creamos un commit o una versión, ¿verdad? Nosotros no estamos creando más que un snapshot, es decir, una fotografía del proyecto. Bueno, estimados, con esto terminamos el video y con esto finalizamos lo que es una descripción de cada uno de estos conceptos súper básicos, preliminares y importantísimos en Git. Gracias y hasta luego.